somos personas que erramos, Señor. Por eso te pedimos perdón, límpianos de todo pecado, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, Señor. Necesitamos y anhelamos de ti, Padre, para gozar y celebrar tu nombre. A ello te voy a pedir que te levantes, vamos a adorar a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a cantar a nuestro Dios. Bienvenido a casa, bienvenido Espíritu Santo, tome el control de este lugar. Bueno, ahí donde está cada uno tiene la oportunidad en esta tarde, noche, de alabar a Dios, de demostrar su devoción, ¿sí? de ser uno con el Padre, porque para eso hemos venido, para levantar su nombre, para poder agradarle con nuestros corazones en nuestra adoración, ¿sí? Así que nos vamos a preparar para dar todo lo que tenemos y todo lo que somos en este tiempo, ¿sí? Dios es grandioso, eres grandioso.
hiciste por mí en esa cruz. Te pido que otra le des gracias a Dios por lo que hizo en esa cruz por vos. Tenemos un papá tan milagroso, tan grandioso, que dio su vida por nosotros. Con amor eterno nos amó, completamente, sin importar nuestros fallos, nuestros errores. Con amor eterno Él nos ha amado para siempre y por toda la eternidad. Te pido que ahí le cantes y le digas: Señor, tú eres milagroso, vos sos impresionante. Gracias por todo lo que haces, papá. Y aquí estás, queremos ver, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás. Milagroso, abres
Bien, gracias por orar. Y llegó la última reunión del 2020, un 2020 lleno de sorpresas, un 2020 que no ha sido fácil, creo que para nadie, pero sí creo que podemos decir con todo nuestro corazón, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y el Señor siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin. El tema de la última reunión del año es cuando muere el rey Uzías. Y para eso nos vamos a valer de lo que dice la palabra de Dios en el libro 2 de Crónicas, capítulo 26, desde el verso 1 dice la palabra de Dios: entonces tomó todo el pueblo de Judá, tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Él reedificó Eilat y la restituyó a Judá. Después que el rey reposó con sus padres, Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. Uzías hizo lo recto ante el Señor, conforme a todas las cosas que le había enseñado su padre Amasías. Uzías se propuso buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios, y en el tiempo en que buscó al Señor, Dios lo prosperó. Salió Uzías y combatió contra los filisteos, y abrió brecha en el muro de Gat, en el muro de Yagnet y en el muro de Asdod. Edificó ciudades en la zona de Asdod y entre los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Los amonitas dieron tributo a Uzías, y el nombre de Uzías se difundió hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho poderoso en extremo. Uzías también edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta de la esquina, junto a la puerta del valle y junto al ángulo, y las fortificó. También edificó torres en el desierto y cavó muchos pozos, porque tenía mucho ganado, tanto en la cefela como en la costa. Tuvo también agricultores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles, porque Uzías era amante de la agricultura. Mantuvo un ejército entrenado para la batalla que salía a la campaña por divisiones, conforme al número de su lista hecha por el escriba Jehiel y por el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los funcionarios del rey. El número total de los jefes de las casas paternas al frente de los guerreros valientes era de 2.700. Bajo su mando estaba un ejército de 307.500 guerreros, una fuerza poderosa para ayudar al rey contra los enemigos. Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para las ondas. En Jerusalén hizo máquinas ingeniosamente diseñadas por sus técnicos para que estuvieran en las torres y en las esquinas, a fin de lanzar dardos y grandes piedras. Su fama se difundió muy lejos porque halló ayuda de manera sorprendente hasta que se hizo fuerte. Si nosotros vemos, Uzías tenía una gran personalidad y un don de mando que era extraordinario, era natural. La Escritura nos enseña que se convirtió en rey a los 16 años y reinó durante 52 años. Fue el rey más diligente que alguna vez había tenido el reino del sur. Es como decir hoy, quisiéramos un gobernante así en nuestra patria o en las naciones de esta tierra. Pero fíjense en algo importante. Y persistió Uzías en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Dios, Dios le prosperó. Si vemos, Uzías hizo reformas tremendas. Dice que reedificó Eilat, que era una ciudad muy importante, era un puerto del Golfo de Acaba, y de ahí pasaban todas las importaciones y exportaciones, y el rey se aseguró que su reino sea económicamente fuerte. De verdad que Uzías era un gran líder. No solamente que eso, dice que
la palabra de Dios que salió y peleó contra los filisteos, contra los árabes, contra los amonistas. Los filisteos siempre fueron un dolor de cabeza para Israel, por tanto él va a la guerra contra ella y le rompe el muro de Gat, el muro de Jagnia, el muro de Asdod. Y es más, Usías edifica ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos, y Dios le da ayuda contra los filisteos. También Dios le da ayuda a ir contra los árabes que habitaban en Gurbal y también contra los amonitas. A los amonitas los subyuga de tal forma que le traían presentes, le rendían impuestos. A tal punto era la fama de Usías que dice que se divulgó hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Usías era un hombre poderoso y Dios estaba con él, mientras su corazón estaba con Dios. Él tenía mucho éxito y sabía que debía fortalecer la ciudad. Dice la palabra de Dios que edificó también torres en Jerusalén, ciudad a la que fortificó, hizo torres en el desierto, que eran torres con grandes estructuras que tenían dos objetivos. Uno era el de observación, para ver si algún enemigo se acercaba, y la otra servían como un punto estratégico para la batalla, donde los soldados de alguna manera subían a la torre y desde ahí podían atacar a sus enemigos. Hay algo que es importante, que hizo Usías: abrió muchas cisternas. Las cisternas eran simplemente agujeros grandes en la tierra que servían para recoger el agua de la lluvia. Usías sabía que en el desierto iba a necesitar de mucha agua y por lo tanto construyó esta cisterna alrededor. Usías, por todo el trabajo, hizo mucho ganado, llegó a tener mucho ganado. Dice la palabra de Dios que era amigo de la agricultura, tenía viñas, labranza en Las Vegas, en Cefela, en los montes, como en los llanos fértiles. Y también Usías, como buen rey, tenía un ejército poderoso, un ejército que salían a la guerra en divisiones, dice la palabra de Dios, y dice que todo el número de este ejército eran jefes de familia, valientes y esforzados, y eran 2.700 hombres. Y bajo la mano de este ejército estaba el ejército de guerra, que tenía 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey en contra de los enemigos. La fuerza militar de Usías era poderosa. Y ¿sabes qué? No solamente eso, sino que Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, honda para tirar piedra. Es más, también dice que Usías tenía ingenieros que inventaron máquinas técnicas para lanzar grandes piedras en contra de los enemigos y lanzar también saetas en contra de los enemigos. Y si nosotros vemos, dice la palabra de Dios que fue ayudado maravillosamente hasta hacerse altamente poderoso. Altamente poderoso. Es más, los hombres y el pueblo que reinaba Usías, ellos decían: el rey se preocupa por nosotros, él quiere protegernos, nos da armas, nos da poder, construye, hace, vive para el reino. Vamos a seguir a Usías, vaya donde vaya. Él es un líder fuerte, es trabajador, es innovador, es bueno y poderoso. Y es aquí donde debemos tener cuidado. Pues nuestra mayor fortaleza puede ser nuestra mayor debilidad. Miremos el final del verso 15. Hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, dice la palabra. Lo relata Crónica, dice: cuando Usías se hizo fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse. Él actuó con infidelidad contra el Señor su Dios y entró en la casa del Señor para quemar incienso en los altares del incienso. El sacerdote Azarías entró tras él y 80 sacerdotes del Señor con él, hombres valientes. Estos se pusieron contra el rey y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, porque ellos han sido consagrados para ellos. Sal del santuario porque estás actuando mal. Esto no te va a servir de gloria delante del Señor tu Dios. Y aquí viene
el primer pecado de Usías, el orgullo. El primer pecado que el rey cometió fue el orgullo y la soberbia. Su capacidad de inteligencia que Dios le había dado le permitió hacer grandes cosas, pero esto sería también la causa de su perdición, pues su mayor fortaleza se convirtió en su mayor debilidad. Cuando Usías se sintió fuerte, se rebeló contra su Dios, entró al templo para quemar incienso en el altar de incienso. Él sabía que los sacerdotes eran los únicos que podían hacerlo. Él conocía las instrucciones de la ley, él conocía las instrucciones de Jehová Dios. Estaba claramente establecido en el libro de Éxodo, en el libro de Números. Pero Usías, como muchos líderes poderosos en el ámbito eclesiástico y en el ámbito religioso, era impaciente y no podía esperar a que un sacerdote venga para quemar el incienso. O tal vez estaba tan lleno de sí mismo, de su egoísmo y de su orgullo, que no puso límites a su orgullo. Es así como Usías se enalteció, se le subieron los humos a la cabeza. Él empezó bien, pero se enalteció, se volvió orgulloso. Su orgullo lo llevó a querer quemar incienso, cosa que no le correspondía a él. Su orgullo lo dejó ciego. Lamentablemente, muchas personas podemos ser así. Empezamos de la nada y cuando comenzamos a prosperar y cuando llegamos a tener, nuestro corazón se pone orgulloso. Antes éramos humildes y ahora que tenemos, somos orgullosos y creemos que todo gira alrededor nuestro. La altivez, el orgullo es un pecado que la Biblia condena y que nos lleva a la perdición. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 24, el 7, dice: ¿no sabes esto? Que así fue siempre desde el tiempo en que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es efímera y el gozo del impío solo dura un momento. Aunque suba su altivez hasta el cielo y su cabeza toque las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hayan visto dirán: ¿qué queda de él? ¿Y sabe qué? No importa qué tan orgullosos seamos, a dónde pueda llegar nuestra altivez, pero que de allí, si vos forjás un corazón de orgullo, de enaltecimiento, de allí Dios se encargará de bajarte. ¿Sabes por qué? Porque los altivos, en su altivez, soberbia y orgullo, niegan a Dios. Dice el Salmo 10:4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene lejos de su vista. A todos sus adversarios el malo desprecia y dice en su corazón: no seré inquietado jamás. Y eso es pecado delante de Dios. Proverbios 21:4 nos afirma: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Por eso Dios abomina, rechaza la altivez. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Proverbios 6, 16, 17. ¿Y sabes qué? Dios va a abatir a los altivos, a los orgullosos. Isaías capítulo 2, verso 11, dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y será exaltado Jehová solo en aquel día, porque Jehová de los ejércitos tiene reservado un día que vendrá sobre todo soberbio y altivo, y todo enaltecido será abatido. Porque es una abominación a Dios y no va a quedar sin castigo quien comete este pecado. Proverbios 16:5 dice: altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Por eso, amado, tenemos que ser humildes ante Dios, porque es lo mejor. Dice Eclesiastés 7:8: mejor es el fin del asunto que el comienzo. Mejor es el de espíritu paciente que el de espíritu altivo. Entonces nosotros debemos ser
humilde, porque el que se humilla será ensalzado, lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, 16, y el que se ensalce va a ser humillado. Por tanto, seamos humildes para que podamos agradar a Dios, ya que si somos orgullosos, arrogantes, Dios no va a estar con nosotros, sino que va a estar contra nosotros. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Uno de los pecados que cometió el rey Usías fue su arrogancia, su altivez, su orgullo. Si nosotros cometemos el mismo pecado, vamos a fracasar. Seamos humildes, así como Cristo lo fue en todo. El segundo pecado de Usías fue no oír la advertencia de la gente que le apreciaba. Dios siempre enviará personas para advertir al soberbio, para advertir que se está desviando de los propósitos de Dios. Dice 2 Crónicas, capítulo 26, verso 17 en adelante: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Salí del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. ¿Ves lo que hacen estos sacerdotes? Se oponen a este rey tan poderoso, cuya fama se habían extendido, y le dicen: sal del santuario porque has prevaricado. Ahora, si ustedes se ponen a ver, qué valentía de estos sacerdotes. ¿Cuánto hoy necesitaríamos gente con esa misma valentía hoy en nuestros días, en todos los ámbitos sociales? Hombres que se levanten cuando vean perderse a los poderosos. Y es asombroso. Un día estás de pie con tu orgullo y vanagloria, y al día siguiente estás apartado de todo, porque tu mayor fortaleza puede ser tu mayor debilidad. El orgullo siempre viene antes que la destrucción. A veces el orgullo se esconde profundamente en una persona, y otras veces sale a flote con arrogancia. El orgullo está detrás de cada negativa para arrepentirse. El orgullo jamás aceptará que está equivocado, no acepta corrección. Proverbio 18:15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Los entendidos y los sabios se inclinan siempre hacia la sabiduría y la ciencia. Es algo natural en ellos. Puede ser que yo me crea entendido y sabio, pero ¿sabe qué? Me gustaría comprobarlo. Simplemente yo tengo que ver hacia dónde miro, a dónde inclino mi corazón. Si se inclina para absorber lo que más pueda de la palabra, los principios, los mandatos de Dios, entonces yo soy entendido y sabio. Pero si mi corazón se inclina hacia lo que es malo, a lo que me conviene, a lo que yo quiero, entonces usted va a estar comprobando que no es ni entendido ni sabio, aunque se crea así. El orgulloso nos hace pensar que somos la excepción de la regla. El orgullo es un pecado horrible, un instrumento de Satanás que nos hace pensar que merecemos todo. El no querer advertir, oír la advertencia de los que nos pueden, de lo que nos pueden amar y no quieren que nosotros pequemos. A veces nosotros despreciamos las advertencias que se nos hace a través de la palabra, y por eso muchas veces pecamos. Muchas veces nos hemos acostumbrado tanto ya a las reuniones, a la palabra de Dios, que olvidamos la exhortación que se nos hace desde el púlpito, a través de las clases, de los sermones, de la escuela bíblica, de las predicaciones. Hebreos 12:5 dice: y ya se han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando sea reprendido por Él. Nosotros no debemos olvidar que la exhortación que se nos haga siempre será para nuestro crecimiento espiritual. Es más, a veces vemos gente que no está viniendo, que lo hemos debilitado, y nos enojamos
si menospreciamos al hermano que viene a corregirnos, que viene a alentarnos y que viene a llamarnos la atención. Pero no olvidemos que es el mismo Dios que te está exhortando a través de la palabra de tu hermano, de tu amigo. Y cuando nos enojamos con ellos, cuando no aceptamos su corrección, no estamos aceptando la corrección de Dios y nos estamos enojando con lo que Dios dice. Nosotros debemos exhortarnos unos a otros. Es una responsabilidad de exhortarnos, corregirnos. Dice la palabra de Dios, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente muchas veces no prestamos atención a la exhortación que nos hacen nuestros hermanos y amigos. Debemos amonestarnos unos a otros. Todos tenemos la responsabilidad de amonestarnos unos a otros. Y todos debemos de aceptar la corrección, la exhortación cuando se nos haga. Debemos soportar la palabra de exhortación que se nos haga porque es para nuestro provecho y nuestro beneficio espiritual. Es más, los ancianos, los más jóvenes, las ancianas y las mujeres más jóvenes, todos necesitamos exhortación. Exhortación hecha con paciencia y amor. El segundo pecado de Uzías fue no aceptar la advertencia, la amonestación que le hicieron 81 sacerdotes. Cuando 80 personas te dicen no, cuando 2 o 3 te dicen que lo que estás haciendo está mal, escuchá, meditá, miralo en la palabra de Dios, humillate, reconoce y cambiá. Él no quiso escuchar y eso lo llevó al fracaso. Igual, si nosotros no escuchamos la amonestación, la exhortación, la advertencia, también vamos a ir al fracaso y vamos a pecar. Aceptemos con humildad la exhortación que se nos haga porque es para nuestra salvación. Y entramos al tercer pecado del rey Uzías, el enojo. El tercer pecado del rey Uzías fue su ira. Él se enojó, se airó, por eso hizo lo malo delante de Dios. La ira lo dejó ciego también. Segunda Crónica 26, verso 19 dice, pero Uzías, quien ya tenía en su mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira. Al airarse contra los sacerdotes, brotó lepra en su frente, en presencia de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo vieron y aquí que tenía leprosa la frente. Entonces lo hicieron salir de prisa de allí y el mismo Uzías se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. Qué triste. Un hombre con tanto propósito, proyectos, inteligencia, dones, sabiduría, dones naturales, mando, llegar a esta situación. ¿Sabes por qué? La ira es un pecado y nos lleva a pecar si no la controlamos. Deja la ira, dice la palabra de Dios, y abandona el enojo. De ninguna manera te apasiones para hacer lo malo. Salmo 37, 8. Nosotros debemos dejar la ira, no irritarnos, porque si no vamos a hacerlo a mala. Cuando una persona está airada, enojada, su mente está desequilibrada, no está centrada y va a cometer otros males mayores. Mucho cuidado, ya que el hombre de gran ira llevará su culpa, como lo hizo el rey Uzías. El rey es notable, se enferma ¿dónde? En la casa de Dios, muy cerca del altar. ¡Qué tristeza! ¿Y sabes qué? Debemos dejar a un lado la ira, porque la ira es cruel. ¿Cuántas cosas horrendas no se han hecho y leemos día a día en el diario por la ira o por una persona enojada? Y porque estaban simplemente enojados. Proverbio 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor. El hombre iracundo promueve contiendas, dice Proverbio 15:18. Nosotros debemos quitar de nosotros toda ira,
amargura, enojo, nos recomienda Efesios en 4:31. Debemos desecharla, Colosenses 3:8 lo afirma. Debemos despojarnos de ella, debemos ser tardos para la ira, nos aconseja Santiago, porque nuestra ira nunca va a obrar la justicia de Dios. Santiago dice, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. La ira es uno de los pecados que ha hecho mucho daño a la humanidad. Dejemos a un lado la ira, el enojo y abandonemos todo esto. ¿Sabes qué? ¿Cómo terminó el rey Usías? Escuchá la palabra. Crónica 26, versos 21-23. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Siendo leproso, aislado, habitó en una casa porque había sido excluido de la casa del Señor. Su hijo Jotán tenía a su cargo la casa del rey y gobernaba al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, los primeros y los últimos, los ha escrito el profeta Isaías, hijo de Amós. Usías reposó con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de sepultura de los reyes, aunque dijeron, él es leproso, y su hijo Jotán reinó en su lugar. Conclusión, Usías, un hombre tremendo, el gobernante que todo pueblo quisiera tener, se enalteció, no aceptó corrección, se llenó de ira, se enfermó cerca del altar, tuvo lepra, fue sacado del templo por la propia enfermedad. Hasta el fin de sus días quedó aislado y leproso. Muere, es enterrado con sus padres, pero se dijo aún en su muerte que era leproso. Cuando muere Usías, se inician sucesos muy importantes. Y sabes que en esto es bueno hablar, que de la escalera para hacer las cosas bien y correctas y obtener la bendición de Dios, tiene muchos, pero muchos escalones. Es costosa, implica fuerza, esfuerzo, pasión, cordura, tiempo, ganas, pasión. Y la escalera de abajo, la escalera que te tira hacia abajo, tiene muy pocos escalones. Soberbia, orgullo, rechazar advertencia, la ira y un final lleno de tristeza y de amargura. Qué importante reflexionar sobre esto. ¿Y sabes qué? Voy terminando con esto. Todos tenemos los dos Usías adentro. Al rey Usías y al Usías el leproso. ¿Sabes qué? Todos tenemos el rey de los 16 años que buscaba con ansiedad a Dios. Y tenemos el Usías de los 68 años con un corazón ya oscurecido. El Usías del comienzo y el Usías del triste final. El Usías entendido en visiones y Usías el leproso, ciego y amargado. El Usías que buscaba diligentemente a Dios, el rey, y el Usías que bobea, que juega con su carnalidad y pasiones. El Usías rey, el que hace el bien, y el Usías leproso, el que se revela. El Usías que está y vive siempre arriba, y el Usías el leproso que vive derribado, aislado, en tristeza y amargura. El Usías que le brilla la corona, y el Usías leproso al que le hiede la lepra. El Usías sabio, lleno de proyectos y cordura, y el Usías leproso, loco, desquiciado. El Usías que obedece con pasión a Dios, y el Usías leproso que está en contra de lo que Dios dice y lo que sus siervos le advierten. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, después de Segunda Crónica y de terminar con Usías, después dice que Usías muere, y en el libro de Isaías capítulo 6, verso 1-8, dice la palabra de Dios: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis hijos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos! Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca, diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes qué? El capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de Isaías es todo dolor, tristeza, juicio, sufrimiento. Pero fíjate, en el capítulo 6 hay una frase que está ahí y pareciera que no pega con el contexto, que es: en el año que murió el rey Usías, vi yo el Señor. La gloria de Dios, cuando muere el rey Usías, empieza a manifestarse. Y no solamente se manifiesta, sino que hay una palabra que se habla, una palabra que hablaba Israel: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La gloria de Dios empieza sobre Israel. Se dice que las puertas y los umbrales se estremecían, y que el mismo Isaías dice que viene un serafín y le toca con un carbón encendido sus labios y le dice esto: tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, Señor, yo voy. Mi hermano, tenemos el 2020 y el 2021. 2020, que sea la muerte de Lucía que tenés adentro, de Lucías que yo tengo adentro, de Lucías que va camino a la destrucción, que va camino al fracaso, por más de todos los talentos y cosas que nuestro Padre nos haya dado. ¿Sabes qué? Debes perseverar en la búsqueda de Dios, debes perseverar. Pero ¿sabes qué? Para eso tiene que morirse el viejo rey Usías, el Lucías leproso. Y ¿sabes qué? Cuando muere el rey leproso, la gloria de Dios es sobre su pueblo. Y eso proclamamos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Señor, que en este 2020 declaramos, proclamamos, Padre, la muerte de nuestro Usías leproso. Y, Señor, declaramos y proclamamos para el 2021 el año de la gloria tuya manifestada, el año donde tú estarás quitando pecado, limpiando nuestras vidas, el año donde tú nos vas a estar preguntando: ¿y quién es el que va a ir a predicar? ¿Quién es el que va a ir a dar las buenas noticias? Y nosotros vamos a decir: yo, Señor, yo iré. Si hasta hoy no pudiste decirle al Señor: yo iré, es porque tenés un Usías leproso que tiene que morir. Déjalo que muera en esta misma día, en esta misma hora, y deja que el Señor levante de tu vida una nueva persona en donde podamos ver la gloria de Dios, el mover de Dios, y que Dios nos hable y nos lleve a cumplir el propósito eterno que tiene para nosotros. Escúchame, Jesús entregó su vida muriendo en la cruz para resucitar, para salvación de los hombres. Que mi Usías muera para que resucite un hombre que cumpla el propósito eterno de Dios y responda: heme aquí, Señor, envíame a mí. Por favor, mi hermano, deja que tu Usías muera, deja que tu Usías muera, deja que el tuyo muera. El Usías leproso trae dolor, trae tristeza, trae enfermedad, trae problemas. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, mi Usías leproso muera en esta misma hora, en el nombre de Jesús. Permita que Jesús obre ahí en tu vida donde estás, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, el Usías que tenemos adentro, Señor, tú lo mates ahora, tú lo quites en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, y que nosotros podamos ser como Isaías, Señor, un nuevo tiempo, una nueva etapa, una
una nueva dimensión donde ya está la presencia de Dios, donde Isaías ve en el templo, Señor, ve tus vestimentas que llenan el templo, tu presencia, ángeles que cantan, Dios, santo, 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 y Señor, y también de que uno puede sentirse, Señor, ante tu santidad, tu magnificencia y tu poder. Yo me siento nada, pero Señor, tú dices, no temas, yo aquí soy el que te limpia y perdono tu pecado. Y empiezas a preguntarme, ¿quién irá? Y nosotros respondemos, Padre, nosotros queremos ir, nosotros vamos a ir. Mi hermano, mi hermana, muy buen 2021. 2020, la muerte del rey Usías. 2021, la gloria de Dios en la iglesia. 2020, la muerte del rey Usías. 2021, yo iré a predicar las buenas noticias del reino. Dios te bendiga, Dios te guarde. Permitime orar por vos. Padre, tu bendición sea sobre tu pueblo, tu bendición sea sobre tus hijos. Es una palabra dura, es una palabra de advertencia, es una palabra, Dios, que traerá vida, que marcará un principio y un final. Señor, en el nombre de Jesús, que ya no hagamos lo que queremos, lo que sintamos, lo que nos convenga o lo que nos parezca que debemos hacer, sino que hagamos, Dios, lo que tu palabra dice y lo que los ancianos de la casa, Señor, nos aconsejen. Ayúdanos, Señor, porque antes de la caída, Señor, siempre tú vas a enviar a alguien para advertirnos. Padre, ayúdanos a ser sabios, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, a ponerla por obra, porque, Señor, anhelo con todo mi corazón que mis hermanos sean benditos, benditos con toda bendición en el nombre de Jesús, y que podamos cumplir tu perfecto propósito. Amén y amén. Dios te bendiga. Feliz año nuevo.